Vamos con el sociólogo Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Primero, sociólogo, para ver si estamos bien de audio y video. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Jimmy. Un saludo para ti y para todos los radioescuchas. Muchas gracias. Gracias. No le culpe A a ver, Esperancita, que el problema era mi internet. Esperancita, la perdono, ya está perdonada públicamente. Omar, muy importante conocer su opinión porque usted fue presidente del CNE. El Contralor tiene, primero, para ir en orden, ¿no? Tiene facultad para primero investigar y luego disponer o sugerir, no sé, ni siquiera sé exactamente si la palabra fue recomendar o disponer al Consejo Nacional Electoral la eliminación de un partido político o movimiento del padrón. A ver, Jimmy, esto tiene que ver con el tema de competencias, ¿no? Es decir, la competencia sobre la aplicación de las normas del Código de la Democracia es exclusiva del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, que ninguna institución, ninguna, puede intervenir en temas que son de competencia y además competencia privativa de estas instituciones. ¿Qué es lo que estaría sucediendo en este caso con la observación que hace la Contraloría, la recomendación que hace la Contraloría, referente a organizaciones políticas que están inscritas, que además están inscritas algunas de ellas hace 6 años, que han pasado 2 procesos electorales después de esa inscripción? Entonces no hay forma legal alguna de que la Contraloría pueda hacer. Y incluso, mire, Jimmy, en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice que la auditoría gubernamental no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias. Es decir, no puede, independientemente de si podía o no hacer una auditoría, esa auditoría no puede ordenar, modificar resoluciones que ya fueron adoptadas por las instituciones, que están en firme, que no hay ninguna norma legal que permita adicionalmente que se pueda actuar en eso. Es como pedirle al Consejo que viole la ley. O sea, es una disposición que le dice, señores Consejo Electoral, violen la ley, violen la Constitución para dar paso a esta recomendación. Claro. Ahora, Omar, ¿qué es lo que sí puede hacer la Contraloría para tenerlo más claro? La Contraloría podría emitir sanciones de carácter administrativo a los responsables del Consejo Electoral de no haber, de ser el caso, de no haber verificado las firmas, no haber hecho los procesos de control y revisión que se requerían para garantizar que estas organizaciones cumplan con los requisitos. Pero a los funcionarios, porque ellos fueron objeto del examen especial. Las organizaciones políticas no fueron objeto del examen especial, no fueron notificadas, no fueron parte del proceso de verificación. Es decir, que incluso estarían dejándoles en la indefensión. Pero entonces, ¿a quién le hicieron la auditoría? ¿Al CNE? Al CNE, por supuesto. Se hace una auditoría, esto empieza con una auditoría a los sistemas informáticos y deriva en una verificación, una reverificación de requisitos, lo cual es absolutamente absurdo, porque no corresponde nada más. Es decir, si la Contraloría lo cree pertinente, podría hacer una verificación del sistema informático para ver si en las elecciones de tal año y tal año hubo alguna, qué sé yo, pues alguna intervención extraña de terceros en el sistema. Esas cosas sí puede hacer. No podría verificar el escrutinio de una elección. Correcto. Podría verificar si es que el proceso de contratación del sistema informático se hizo adecuadamente, si se pagó lo que era justo pagar, si se cumplieron los procedimientos que manda la ley para establecer ese contrato, pero ya entrar en un tema de competencia privativa del Consejo no puede hacerlo. Sí, es como que mañana al Contralor se le ocurre hacer una auditoría de un proceso judicial y de una sentencia, y revisar la sentencia y revocar la sentencia. No puede. Sencillamente hay órganos dentro de la función judicial que son los encargados de verificar eso. En el caso del Consejo Electoral, su órgano de control natural es el Tribunal Contencioso Electoral. Además, según la Constitución, es última, definitiva instancia y obligatorio cumplimiento. Así que, adicionalmente, este tema de estas observaciones de la Contraloría ya fueron juzgadas por el Consejo, o sea, verificadas por el Consejo, y fueron ratificadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, que ya en materia electoral ese tema está cerrado. Y la materia electoral es única, nadie puede intervenir en temas electorales, sino el Consejo y el Tribunal. Ahora bien,
¿Qué peso tiene una recomendación de la Contraloría en el caso específico que nos ocupa? Es decir, recomendar, sugerir que 4 partidos políticos sean borrados del padrón. O sea, una recomendación de la Contraloría no puede disponer a una autoridad. Uno, como le decía, revisar o revocar una resolución que esté en firme. Y dos, no le puede disponer un acto ilegal, porque la extinción de las organizaciones políticas está establecida en el Código de la Democracia bajo causales específicas. Y ninguna de esas causales tiene que ver con un examen especial de la Contraloría. Tiene que ver con resultados electorales, obviamente, como debe ser. Tiene que ver con la voluntad de la propia organización política de extinguirse, o tiene que ver con fusiones entre organizaciones políticas. Pero ninguna disposición es aplicable a los casos de las 4 organizaciones políticas. Ahora, lo que observó la Contraloría en todo caso es que al partido tal le faltaron, me inventaré un número, 80.000 firmas para su reconocimiento y sin embargo lo cual fue reconocido. Eso. O sea, lo que dice es que luego de hacer una verificación, la Contraloría encontró que a algunos partidos les faltaban, me parece que son entre 9.000 y 25.000 firmas las que faltaban, o sea, cada uno distintos números, por supuesto. ¿Qué es lo que ve? Dice, cédulas de identidad incompletas. En el reglamento del Consejo Electoral dice que puede admitir hasta 9 números. ¿Y por qué, Jim? Técnicamente su cédula tiene 10 dígitos, ¿no es cierto? 9 de esos dígitos son un continuo, es decir, es un número continuo. Entonces, el que saca la cédula después de usted tiene un número adicional al suyo, y el último es de un dígito verificador, que sale de una fórmula de los propios primeros 9 números. Es decir, que ese número no es único y se puede omitir. Entonces, el Consejo, cuando hizo su reglamento, permitía que tenga hasta 9 números la cédula para evitar justamente errores que pueden ser de digitación. Luego se verifica que los nombres coincidan, obviamente, y la similitud de firmas. Entonces, sí, es un proceso un poquito más complejo que el que puede haber hecho la Contraloría, supongo yo. Luego, por ejemplo, habla de que hay fallecidos, personas que fallecieron y que estaban registradas. Fallecieron entre el proceso de recolección de firmas y la entrega al Consejo Electoral. Es decir, ¿cómo una organización política puede saber que una persona que se afilió en determinado momento fallece? O habla también de menores de edad. Ahora habría que ver, yo no conozco el detalle de cómo se hizo técnicamente el proceso de verificación. Habla de menores de edad, sin embargo hay la ley establece que alguien entra en el padrón si es que cumple 16 años a la fecha en la que se realizarán las elecciones. Es decir, no sé con qué base de datos se verificó, contra qué se cruzó, eso habría que revisar. Ahora bien, ¿puede en algún momento la Contraloría, por ejemplo, en el caso de que, comillas, el CNE no acate su recomendación, cerrar comillas, destituir a los vocales del CNE? A ver, es una recomendación, Jimmy, apartamos de eso. O sea, es decir, la Contraloría hace recomendaciones, sí, que son de obligatorio cumplimiento para las instituciones, el revisar esas recomendaciones, no necesariamente aplicarlas tal cual las dice. ¿Y qué es lo que mandó en el primer informe? Recomendó tomar las medidas necesarias para evitar que organizaciones políticas puedan inscribirse sin cumplir todos los requisitos. Esa es la recomendación. La recomendación no es de eliminar organizaciones políticas. En este segundo, entiendo yo, por lo que he podido leer más en redes sociales, porque todavía no está publicado el informe, entiendo yo que ahora dice directamente elimínelas. No puede. O sea, sencillamente cada institución actúa en sus competencias. La Constitución establece que una disposición que no es, para la cual una institución no es competente, no es aplicable, es decir, carece de eficacia jurídica. Entonces, hay un montón de elementos por los cuales esta resolución sencillamente no puede cumplirse. Es decir, no es la voluntad de una persona la que tiene que imponerse, hay una norma legal que ampara todo este proceso. Jim, cuando una organización política inicia el proceso de inscripción, el Consejo Electoral tiene 30 días para verificar los requisitos. Si en 30 días el Consejo Electoral determina que no se cumplen todos los requisitos, la organización política tiene un año más para completar esos requisitos. Es decir, que vamos a retrotraernos a ese proceso inicial y volver a abrir el plazo para el año para que completen los requisitos. No tiene sentido. Y el error aquí es del Consejo Electoral, porque la organización no tiene forma de verificar los requisitos
de los ciudadanos que firman. ¿Cómo revisa una firma? ¿Contra qué coteja? Ahora, el CNE entonces lo que debería hacer en teoría es conocer el informe, aceptar el informe y, no sé, pronunciarse, decir, sabe que está bien, tomaremos en cuenta, pero no es procedente la eliminación, porque tampoco puede quedar flotando en el aire, me imagino. Exactamente, lo que tendría que hacer es conocer la resolución finalmente del Contralor, tratarla, obviamente ver la base legal sobre esto, que yo creo que es clarísimo que no procede, y finalmente decir, ok, o sea, a futuro vamos a tomar los siguientes correctivos para evitar que pueda suceder casos análogos, casos similares en futuras inscripciones. Creo que eso es lo que compete, eso es lo que cabe. Claro, ahora aprovechando, Omar, su experiencia como expresidente del CNE, ¿le parece a usted necesario mover alguna fecha de la elección? No digo el 24 de mayo porque eso es inamovible, salvo que se inventen una ley nueva que diga que sin necesidad de una enmienda o una reforma constitucional se pueda cambiar la fecha de la posesión. Eso no lo digo. Pero del debate, de la primera vuelta, de la segunda vuelta, ¿usted cree que eso es factible? ¿Se debe dar o no? A ver, yo revisé el calendario electoral y no creo que sea viable por una razón. La elección está fijada para el 7 de febrero. O sea, si usted mueve la fecha, tendría que mover 2 semanas, porque tiene carnaval el día, me parece, 16 de febrero. Tendría que mover hasta el 21. Si consideramos que después de las elecciones se demora 30 días de proclamar resultados, luego de atender todos los reclamos de las organizaciones políticas, impugnaciones, apelaciones y tales, esto haría que finalmente la elección de segunda vuelta se realice por ahí como el 20 igual de abril. Si es que todo va bien y se demora 30 días en concluir el proceso electoral en segunda vuelta, recién al 25 de mayo estaría teniendo ya los resultados definitivos. Es decir, aquí el tema es que el Consejo sí tiene laxitud en los plazos para organizar la elección, salvo algunas cosas, 120 días antes de las elecciones tiene que hacerse la convocatoria, al menos 120 días. Es decir, los plazos a partir de la convocatoria, creo yo, no son movibles, no son fáciles de mover, porque tiene una serie de procedimientos que tiene que cumplir, y que si es que corre el calendario, no va a llegar a la fecha tope con la posesión. Claro. Ahora, ¿cómo controlar, Omar, un aspecto que va a ser decisivo en las elecciones? Decisivo quiero decir porque va a estar en el ojo del huracán, que es las redes sociales. Ya sabemos que esta elección es diferente, es sui generis, es una elección donde va a ser muy poco probable el contacto físico por el COVID-19, etcétera, más allá de que algunos hagan trampa, pero asumamos que no se la hace. Y el peso mayor recaiga en las redes sociales. ¿Cómo va a controlar el CNE las redes? Bueno, Jimmy, no hay ninguna norma que le permita al Consejo Electoral controlar las redes sociales. Creo yo que sí podría controlar algo a nivel de los medios sociales, es decir, de medios de comunicación digitales, podría ejercer algún control. Pero controlar a partir de lo que los ciudadanos puedan decir o dejar de decir es imposible. Lo que sí podría es contabilizar el gasto. Porque usted sabe que en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, uno paga una pauta a Instagram, Facebook, Twitter cuando quiere que una publicación se potencie, llegue a más gente. O sea, puede controlar la pauta en las redes, eso sí. Podría imputar a gasto electoral la pauta que se haga en redes, porque no hay una norma que le permita controlar mientras se está dando. Es decir, mientras se está dando la campaña no puede ejercer un control, no puede limitar, porque el único límite que tendría ahí es el límite de gasto electoral. Ahora, hay cosas y esto es importante saber, que tanto Facebook, Twitter, WhatsApp y todas las redes sociales ya han implementado justamente controles para evitar abusos durante las campañas electorales. Lo que es incontrolable son los trolls, es decir, toda esta serie de ciudadanos, entre comillas, creados en los últimos 6 meses, que si usted ve una cuenta de un personaje muy importante de este país, usted va a ver que todas las respuestas y todos los likes que tiene son del 2020, básicamente cuentas recién creadas. Eso es difícil controlar, pero eso es una ficción, Jimmy, porque no tienen seguidores, porque no son seres humanos, y estos trolls, de estos bots, no votan, sencillamente, es pura ficción. Ahí se están autoengañando, creo yo. Claro, no votan, pero eventualmente pueden hacer una opinión dañina, pero hacerla dañina, porque generalmente se los usa para hacer daño.
Por supuesto. O sea, lo que pasa es que por lo general estos trolls de estas cuentas creadas recientemente tienen dos objetivos. La una es posicionar en el trending topic que se llama, es decir, tratar de que se vuelvan virales las publicaciones de a quien están apoyando. Y lo segundo es proferir ataques, muchas veces que son ataques muy bajos, muy sucios, digamos así, hacia los adversarios del candidato que está pagando estos espacios. Claro. Pero la mayoría de gente yo creo que ya ha aprendido a detectar mucho cuáles son cuentas falsas y cuáles son cuentas reales, incluso cuentas que pueden utilizar un seudónimo, no necesariamente utilizan su propio nombre, pero corresponden a personas reales. Claro. Ahora, en lo que sí coincidiremos, Omar, es que son elecciones totalmente diferentes a todas las que hemos vivido, ¿no? Incluso el proceso, el día de la votación, imagino que a lo mejor no sé si se podrá extender el horario de la votación o si habrá más recintos. ¿Cuál debería ser la fórmula para que en un solo día se pueda realizar el proceso de votación? A ver, de toda la razón. La elección se debe realizar en un solo día, porque finalmente cómo va a ser el escrutinio y detalles si se hacen más de un día, que fue una de las propuestas que lanzó en su momento la presidenta del Consejo Electoral. Tiene que ser un solo día, y la única forma de evitar la aglomeración, o por lo menos de contener la aglomeración, es ampliando el número de recintos y disminuyendo el número de votantes por junta receptora del voto. Esa, creo yo, es la única forma de hacerlo. Ahora, Jimmy, no perdamos de vista lo que está pasando. Es decir, en la metrovía, en el transporte público en general, no me voy a referir a la metrovía, en el transporte público la gente está aglomerándose. Estamos volviendo al estado anterior. Es decir, ¿por qué la elección es un hecho particular que tiene que conllevar unas seguridades? Yo creo que todo debería conllevar seguridades. No estoy diciendo que no. O sea, el mismo criterio para la elección debería ser para la metrovía o para el trolebús en Quito. Es decir, evitar la aglomeración, porque la aglomeración puede generar contagios. Pero en este momento veo en las calles que hay una suerte de laxitud, tanto de los ciudadanos como de las propias autoridades, frente al riesgo de un recontagio, de un repunte del virus. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, nuestras elecciones son en febrero. En Bolivia, en septiembre ya se van a dar las elecciones. En Estados Unidos, en noviembre hay elecciones. Es decir, los países que tienen elecciones van a continuar con su cronograma electoral. Habrá que tomar todas las precauciones. El Consejo Electoral tendrá que equipar además a los miembros de juntas con equipos de bioseguridad, lo cual implicará un costo adicional, pero no se puede postergar, y peor aún en una situación como la que está el país. Así es. Gracias entonces, Omar Simón, sociólogo Omar Simón, por estos minutos de su tiempo. Un abrazo virtual, Omar. Buen día, Simón, un abrazo. Gracias. Expresidente del Consejo Nacional Electoral, que nos ha precisado por qué la recomendación de la Contraloría debe ser eso, una recomendación, pero que no procede, según su criterio, eliminar a esas 4 organizaciones políticas a las que nos hemos referido. Interesante.